Posiblemente se trata de una de las cintas más populares de Pedro Infante, así como de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, aunque nosotros como público podríamos pensar que detrás de cámaras todo era amistad y relajo entre Luis Aguilar y Pedro Infante, te sorprenderás al descubrir que nada que ver con lo que te imaginas. Para 1951, tanto Pedro como Luis ya eran bastante populares entre el público mexicano. Sin duda, Pedro Infante lo superaba a Luis, tanto en el cine como en venta de discos. Aún así, a pesar de que se podría creer que cualquiera en los zapatos de Luis se negaría a trabajar mano a mano con alguien a quien el público prefiere por mucho, por temor a las comparaciones, Luis aceptó trabajar en las que serían 2 cintas con Pedro, ATM a toda máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer? Como lo he dicho en videos anteriores, el que Ismael Rodríguez haya sido el director de estas 2 cintas, opino que tuvo mucho que ver en el que Luis aceptara trabajar mano a mano con Pedro, pues Ismael siempre procuraba y garantizaba que todos se lucieran por igual en lo posible. En otros videos ya publicados aquí, te he contado todo sobre cómo se filmaron estas 2 cintas y algunas curiosidades, pero hoy he querido centrarme en cómo se llevaban Pedro Infante y Luis Aguilar, y la respuesta puntual es que ellos nunca lograron ser amigos en la vida real. Luis Aguilar platicaría en esta entrevista que toda la gente que vio las películas de ellos pensaba que ambos eran amigos íntimos de toda la vida. Y aunque sí llegaban a tomarse juntos de vez en cuando un refresco en los descansos, Pedro Infante era quien tomaba la iniciativa de distanciarse, y no solo de Luis, sino de todos sus compañeros. Luis Aguilar comentó que algunas veces iba a buscar a Pedro en el comedor para comer con él, pero nunca lo encontraba. Pedro prefería comer a solas en su camerino, de lo cual tengo una teoría personal en la que pienso que a Pedro quizás le daba vergüenza que la gente viera la gran cantidad de comida que podía degustar, así como la forma de hacerlo, pues al igual que su personaje Pedro Chávez, Pedro sí tenía un gran apetito. Por otro lado, su madre solía llevarle comida casera hecha por ella, y quizás él prefería convivir nada más con ella, pues alguna vez leí que Pedro no le convidaba a nadie. ¿Me gustaría una tortita? Claro que sí, pero lo siento porque apenas alcanza para mí. Y es que de sobra era sabido que Pedro Infante nunca se sintió un artista de cine. Él todo el tiempo prefería convivir con los técnicos, las cocineras, con todo el personal que hacía posible el montaje de las filmaciones y que nunca llamaban la atención y que todos ignoraban, por lo cual casi nunca convivía con sus compañeros artistas, pues no se consideraba a la altura de ellos, ni mucho menos tener algo de qué hablar o entenderse mutuamente. Él se sentía más a gusto con la gente humilde, razón por la cual Pedro Infante es de los artistas de quien más existen fotografías conviviendo con gente común como todos nosotros. Entonces, Luis refiere que su relación con Pedro Infante duró solamente durante las filmaciones de estas 2 cintas, pues después de terminarlas, nunca más volvieron a convivir al cada quien continuar con sus carreras. Aún así, Luis siempre guardó un grato recuerdo de Pedro, a pesar de que no llegaron a tener una amistad tan íntima y cercana como la que reflejaron en la pantalla grande. ¿Conocías esta historia detrás de estas 2 cintas? ¿Qué opinas sobre la personalidad de Pedro Infante? Déjame saber tus comentarios, apóyame con tu pulgar arriba y compartiendo este video para que más personas conozcan las historias del cine mexicano. Muchas gracias.